Lo que vamos a realizar hoy es un tipo de terapia, ¿de acuerdo? Que se llama terapia narrativa y que entonces trabaja a partir de, bueno, seguro que muchas de vosotras habréis tenido algún momento, algún diario, etcétera, donde escribíais las cositas, ¿no? que os venía a la mente, aquellos amores, aquellas historias que queríais expresar a alguien. Pues en este caso va a ser algo parecido, ¿vale? Pero lo vamos a utilizar un poquito para todo, no solamente para explicar nuestros pensamientos, etcétera, sino que incluso vamos a poder observar de una forma distinta lo que son episodios de nuestra vida, cosas que nos han sucedido y que a veces nos vienen a la mente. Es un ejercicio bonito porque es una forma de repasar lo que nos ha sucedido el día de hoy, como también lo que nos sucedió hace tiempo, ¿no? O incluso lo que pensamos que nos puede suceder en un futuro. Entonces, para ello, lo que es una especie de juego en el cual nosotros normalmente tenemos dos partes del cerebro que están en constante comunión, ¿vale? Y de las cuales pues muchas veces solamente somos conscientes de una de ellas, que es la parte más cognitiva, ¿no? Pero ese inconsciente pues queda ahí en un segundo plano. Lo podríamos sustituir, esas dos conceptos, con objetivo y subjetivo, ¿de acuerdo? En el cuerpo se manifiesta, por ejemplo, a través del sistema simpático o parasimpático. Entonces, ese concepto objetivo y subjetivo tiene mucho que ver con la narrativa. Es decir, cuando vamos a expresar algo, cuando vamos a escribir ese algo, surge de nuestra imaginación, ¿de acuerdo? Y entonces la escribimos. Pero es que surge de nuestra imaginación incluso algo que hemos vivido, algo que pensamos que es totalmente cierto. Pues no, porque mientras que suceda en nuestra imaginación, mientras que esté sucediendo en nuestra mente, realmente no está sucediendo, por lo tanto es imaginativo, ¿de acuerdo? Entonces, jugando con esa trampa que nos hace el cerebro de creer que lo que yo me estoy imaginando es tan real como lo que viví, pues vamos a utilizarlo para escribir un poquito nuestra historia, pero la vamos a escribir de una manera distinta, para que pueda servir de forma terapéutica hacia nosotros mismos en ese ejercicio. ¿Y cómo se hace? Pues mejor ponerlo un poquito en práctica y así podréis experimentarlo. Lo primero de todo es que tenemos que sacar de la subjetividad lo que es los personajes, la historia, el lugar, ¿de acuerdo? Y plasmarlo de una forma objetiva. ¿Dónde? En esa hoja. Por ejemplo, el personaje, si yo voy a escribir una historia que habla sobre mí, entonces lo que voy a coger es cambiarle el nombre, ¿de acuerdo? Yo sé que la historia es mi historia, pero cuando la voy a escribir, cuando la voy a plasmar en letras, en ese blanco de ese papel, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacerlo es mirarlo desde un punto que yo pueda observar la historia sin implicarme del todo en ella, para verla de una forma más objetiva, ¿de acuerdo? Para que la emoción no entre dentro de mí tan directamente, sino que yo pueda analizarla con ese distanciamiento, con ese respeto, ¿de acuerdo? Hacia las emociones que se puedan generar cuando escribo la historia. Entonces, os propongo simplemente recordar un pequeño episodio que hayáis tenido el día de hoy, ayer, algo que os venga a la mente. No tiene que ser muy difícil de análisis, ni una situación muy problemática, ni nada que sea demasiado conflictivo. Si queréis, sí, pero en principio con algo sencillo, es decir, me levanté del sofá y fui a hacer la comida, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a empezar con el personaje principal de la historia, que en este caso os propongo que seáis vosotras mismas. Entonces, para cambiar ese nombre, el nombre del personaje, lo que vamos a coger es coger nuestro nombre y descomponerlo en vocales y consonantes. Vamos a poner a un lado lo que son las vocales y a otro las consonantes. Y entonces
en el momento en que las tengamos separadas, vamos a buscar cada consonante con qué vocal me gusta más que encaje. Es decir, vamos a hacer esas parejas de vocal y consonante que más me gusten al ser pronunciadas. Por ejemplo, si es una T y una A, una T y una I, una T y una E, pues que las pronuncio en mi mente y cómo me suena mejor, ta, te, ti, ¿de acuerdo? Entonces las voy emparejando, esas consonantes con esas vocales, según a mí me gusta cómo suenan en mi mente, ¿de acuerdo? Ese sería el primer ejercicio, juntar vocales con consonantes. El segundo, cuando ya tenemos las parejas hechas, cogemos y creamos un nombre a partir de esas parejas. Un nombre hecho de esas parejas que al pronunciarlo en mi mente me guste. Me gustaría llamarme así. Seguramente tendrá un sonido un poco, un poco místico, ¿no? Un poco, podemos haber creado un nombre bastante gracioso, bastante potente incluso, algo que nos guste. Ese va a ser nuestro nombre de este personaje de acción, de esta heroína, que se va a enfrentar a grandes retos. Entonces, por último, vamos a utilizar la letra H, ¿de acuerdo?, como comodín. Si en vuestro nombre no aparecía la H, es el comodín que podéis utilizar, tanto si aparecía en vuestro nombre como si no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger esa letra H, si queréis, solamente como comodín las que queráis, y vamos a utilizar esa H y la vamos a colocar, si nos gusta, en la posición del nombre que nos interese. Y si no nos gusta, pues nada. Es decir, al principio, la H, cuando se coloca al principio de un nombre, de una palabra, muchas veces se pronuncia como una J, como una J, ¿de acuerdo? Entre medio es bastante muda, pero en el momento de escribirla puede parecer simpático el ver en el nombre esa H puesta ahí entre medio, ¿de acuerdo? Es simplemente, si queréis, como comodín, utilizar la H. Lo segundo que vamos a hacer es situar ese personaje, que somos nosotras mismas, en una acción. Entonces, para ello, tengo dos opciones: recordar algo que he vivido o recordar una emoción. Es decir, si recuerdo algo que he vivido, seguramente estará vinculado a algo que he sentido. Por eso se ha quedado un poquito ahí en mi memoria. Entonces, eso estaría de acuerdo. Si no, puedo, a partir de una emoción, crear una historia que aún no haya ocurrido, ¿vale? El nexo de unión entre el pasado y el futuro sería un sentimiento, algo que yo siento y que quiero expresar, ¿vale? Algo que sentí y que quiero expresarlo en el momento presente, algo que siento ahora y quiero generar una historia futura a partir de lo que estoy sintiendo, ¿vale? El nexo tiene que ser un sentimiento, una emoción que esté vinculada a un pasado o a un futuro por llegar, ¿vale? Cuando ordenemos un poquito la mente, esa historia, ya tenemos el personaje que lo va a vivir, ¿vale? Y a partir de ahí tengo que situarlo en un entorno. Me tengo que situar a mí misma en un entorno. Es un paisaje en el cual va a suceder la historia. Para ello lo principal, ¿vale?, es contextualizar lo que es la historia, en qué lugar está sucediendo. Entonces, yo recuerdo el momento en que me sucedió eso, o pienso en el lugar donde me va a suceder esa historia, y entonces simplemente, ¿vale?, la cambio el lugar. Es decir, si era un lugar donde era un edificio, era mi casa, por ejemplo, pues sucedió en una oficina. Si sucedió en el campo,
o sucederá en el campo, lo cambio y sucederá en la playa. Es decir, intento cambiar el lugar donde sucedió o donde pienso que sucederá esta historia. A partir de ahí ya tendría el lugar. No sé si hacéis el ejercicio de, ahora que teníais en la mente la historia, seguro que teníais en mente también dónde sucedía. Entonces, simplemente elegir un paisaje, un lugar distinto en la historia, ¿vale? Entonces, escribís en la hoja simplemente el nombre que ahora tenéis, que habéis sido nuevamente bautizadas, y tal se encontraba en tal lugar. Si por ejemplo es una ciudad, pues cambiáis la ciudad. Lo segundo que vamos a indicar es dónde de ese lugar se encontraba el personaje. Es decir, si era una casa, era una playa, era en un bosque, ¿de acuerdo? Donde hemos decidido al final que sucede la historia, ¿vale? En qué lugar de esa casa, en qué lugar de esa playa y en qué lugar de ese bosque, ¿de acuerdo? Entonces, si estaba encima de una piedra, si estaba en un sofá, si estaba... Claro, como ya es un lugar distinto, ahora tengo que generar a partir de mi imaginación en qué lugar se encuentra. Acercándose un poquito más hacia el personaje. Es como si hubiéramos hecho una visión panorámica, como si fuéramos un pájaro, un águila que está mirando el lugar, y cada vez nos vamos acercando más al personaje. Entonces, como hemos indicado en este texto inicial, que solamente nos va a servir como guía para que después vosotras podréis crear una historia más personal, ¿vale? Mucho más larga, vamos a indicar en qué lugar escribimos, en qué lugar, en qué posición, en qué lugar se encuentra de este espacio que hemos dicho donde sucede la historia. Lo siguiente es indicar cómo se encuentra. Indicar textualmente, lo escribimos, ¿vale? Estaba en la playa, sentada en una roca. ¿Y cómo se encontraba? Aquí ya conectamos directamente con nosotras mismas, con el personaje. Es decir, cómo se encuentra físicamente. Si tenía una postura de un tipo, de otra, si estaba nerviosa, si no, si estaba tranquila. Y lo escribimos. Y la última fase es conectar con su inconsciente. Es decir, ya hemos definido cómo se encuentra, en qué lugar, en qué contexto, pero hay algo más profundo que lleva dentro. En esa situación hay algo más profundo que lleva dentro. Por ejemplo, si hemos indicado que estaba tranquila, dentro de su mente hay una idea, hay un pensamiento, hay algo que le da vueltas, ¿de acuerdo? Entonces indicamos, aparte de la imagen externa que puede parecer que está tranquila o que está nerviosa, ¿qué había por dentro? Es decir, estaba enamorada, estaba cansada de la vida, estaba esperando a que sucediera. Es decir, su inconsciente por dentro estaba pensando, estaba creando una realidad futura. Estaba pensando que le iba a tocar la lotería. Vale, por fuera la vemos tranquila, pero por dentro estaba nerviosa porque le tocara la lotería. O por dentro, a pesar de esa sensación de tranquilidad, estaba enamorada por alguien y por eso, por dentro, el corazón le latía demasiado fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, por fuera podemos dar una imagen muy distinta hacia adentro. Bien, ya tenemos
al personaje en la situación. Estamos recordando que en esa situación es real, es decir, es una situación en la cual vosotras habéis vivido o pensáis que podéis vivir en un futuro, por lo tanto forma parte de vuestra vida, ¿de acuerdo? Y que la vamos a sacar un poco, ¿vale?, del momento presente que vosotros la estáis viviendo esa historia, para llevarlo a un punto más literario, un punto más en esta narrativa literaria a partir de nuestra vida. Ya tenemos al personaje en la situación. Ahora vamos a poner a los otros personajes. ¿Qué otros personajes hay en la historia? ¿De acuerdo? Entonces, en esa historia que nosotros hemos pensado al principio, que hemos recordado, ¿de acuerdo?, ¿habían más personas vinculadas a ese momento que he vivido? ¿Había más personas físicamente en esa situación, en esa acción? ¿O habían más personas en mi mente? Por ejemplo, estaba yo sola en casa y me fui a hacer la comida. Vale, muy bien. Pero ahí sentí una emoción y no creo yo que el plato de macarrones me emocionara mucho. Entonces, seguramente en mi mente estaba pensando pues, en la niña, en el niño, en el marido, en el trabajo, en esto, en lo otro. Y ahí es donde se produjo una emoción que por eso me ha hecho recordar en este instante esa historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que voy a hacer es pensar si en ese momento habían otras personas a mi alrededor o dentro de mi mente habían esas otras personas. Y ahora, esas otras personas las apunto en esta hoja y con el mismo ejercicio que he hecho de cambiar mi nombre, voy a cambiar el nombre de cada una de ellas. Personajes reales van a pasar a ser ficticios, al menos por el nombre. Os doy tiempo para que lo hagáis. Si era una reunión de trabajo donde había 150 personas, no hace falta que pongáis las 150 personas. Es decir, solamente aquellas que consideréis que tienen una relación con la historia. La historia en sí no es otra cosa que expresar algo que yo sentí, algo que yo siento o algo que yo pueda sentir. Vamos a situarlos, ¿de acuerdo?, en la historia. Entonces, para ello, antes que escribir, porque es mucho más largo expresar con palabras dónde se estaban situados, no vale cuando vayamos después a escribir la historia, no vale poner alrededor mío. Estaba yo ahí y los demás alrededor. Es una historia muy corta esa. Hay que especificar un poquito más cuando definimos las personas que están a nuestro alrededor, pues cómo están en ese alrededor, ¿vale? Es decir, al igual que yo me he definido a mí misma en una posición y cómo estaba yo expresándome hacia afuera y cómo parece ser que estaba yo hacia adentro, ¿de acuerdo? También tengo que definir un poquito cuando escriba esa otra persona que estaba alrededor mío, ¿de acuerdo? Si está en qué actitud se encontraba, ¿vale?, en qué tono estaba hablando, en qué tono estaba callada, ¿vale? Porque estar callado también es una forma de expresión, ¿vale? Entonces, cómo estaba, y en ese punto también puedo añadir qué creo yo que tenía por dentro, ¿vale? ¿Qué creo yo que estaba pensando? Aparte de lo que me estaba mostrando, ¿qué creo yo que estaba pensando esa persona? ¿Vale? Esa sería en la historia que después escribiréis cada una con mucho más tiempo, etcétera, ¿de acuerdo? Intentar un poquito el mismo ejercicio que habéis hecho con vosotras, hacerlo con las personas que estaban alrededor vuestros en esa situación o que pensáis que estarán. Lo que sí que vamos a hacer es, para
ver qué sensación hay, cómo lo tengo que expresar, en la hoja lo que voy a escribir, voy a dibujar, me voy a dibujar a mí, ¿de acuerdo? Dibujaré un círculo y pondré mi nombre, ¿vale? Mi nuevo nombre, lo pondré allí. Por ejemplo, el mío sería de Marc, pues Cram, ¿vale? Pues pongo Cram, dentro de esa circunferencia pongo mi nombre. Y sitúo con otras circunferencias alrededor mío o en qué situación, vista desde arriba, como si me estuviera viendo con una vista de pájaro, dibujándolo en la hoja, yo en qué lugar estoy y los demás respecto a mí dónde se encuentran. Si estoy, por ejemplo, abrazada a una persona, pues claro, las dos circunferencias estarían unidas, estarían muy juntas una con la otra. Si no, pues estarían separadas a la derecha, a la izquierda, etc. Al visualizar estas posiciones, comienzo a conectar con la emoción que me ha hecho escribir esta historia. ¿En qué sentido? Veo esa circunferencia con mi nombre. Ya empiezo a conectar visualmente conmigo misma. Pero también, al escribir, al dibujar la circunferencia de esa otra persona que está a mi alrededor, no puedo evitar sentir algo. Porque si esas personas están vinculadas con lo que yo sentí o con lo que yo creo que voy a sentir en un futuro, si la historia todavía no ha sucedido, veo que al escribirla, al dibujar la circunferencia, poner el nombre de esa persona, lo que me vincula ya no es el nombre, ya es algo más allá, porque los nombres han cambiado. Ya no hay Felipe, Antonio, Pepita en un punto y yo en el otro, sino que hay dos nombres que de momento no me dicen nada, pero sí que recuerdo que hay un vínculo con esas personas, más fuerte, más débil, pero que en ese momento estaban siendo partícipes, o lo serán, de esa situación, de esas emociones que yo siento. Si están ahí será por algo. Entonces, conecto con eso, con el sentimiento despersonalizado, porque los nombres son distintos. Estoy viendo una circunferencia, no es una persona lo que hay ahí. Y pienso en ese eje de unión, ¿vale? Con esa persona. Entonces voy a dibujar una línea que salga de mi círculo hacia la de esa persona y voy a poner en esa línea la emoción o el sentimiento vinculante en ese momento. Es decir, puede ser mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi perro, y eso ya tiene una connotación, dijéramos, emocional de un tipo. Pero es que quizá en ese momento la conexión emocional que yo tenía con esa persona era otra. Es decir, una madre siempre te va a querer, o siempre hay un amor infinito, siempre tengo que... Pero en ese momento, si yo estaba discutiendo, lo que me estaba vinculando en ese momento no era precisamente ese amor infinito, etcétera, etcétera, sino lo que yo estaba sintiendo en el momento de la historia, la emoción vinculante, el sentimiento vinculante con esa persona. Y voy poniendo esas líneas de unión y al lado de esa línea de unión, el sentimiento vinculante. Os doy tiempo para que lo penséis y ahí empecéis un poquito a desgranar lo que va a ser la historia realmente. Intentad también que no se repitan, intentar ver un poquito las diferencias sutiles que pueden haber entre una persona y otra. Puede ser que dos personas
en un momento dado yo estoy sintiendo una sola cosa, ¿no? Es un poco, me estoy sintiendo agobiada, me estoy sintiendo querida, ¿vale? Pero seguramente de una forma distinta con una persona de otra. Esos pequeños matices son importantes también. En el momento que tengamos que escribir la historia, va a ser mucho más interesante, tanto para quien la lee, porque seremos nosotros mismos quien la leeremos, como para entenderla. Este ejercicio se trata de ver nuestra propia historia de una forma distinta, mucho más objetiva, ¿de acuerdo? Entonces estamos desgranándola, estamos cogiendo la realidad que hemos vivido o que pensamos que viviremos y la estamos analizando en el momento presente, mucho más esquematizada. Entonces, de esta forma, podemos crear los personajes reales y que nos vinculan a ellos en el momento de la historia. Bien, una vez que tenemos hecho el reparto de sentimientos y emociones que nos unían en ese momento con las demás personas que estaban en esa situación o que lo estarán, nos tomamos un momento para ver ese recuadro, esa escenificación, lo que se llamaría una constelación, ¿vale?, sistémica de los personajes y cuál es su vinculación. Vamos a ponerlos también, vamos a recordar en qué lugar estaban, ¿vale?, en qué lugar estaban esas personas. Y ahora vamos a ponerle un título. Y ese título va a ser una línea que vamos a hacer desde nuestro círculo, que viene nuestro nombre, vamos a tirar una línea hacia abajo y ahí viene un poquito como el título de la historia, ¿vale? Y ese título va a ser en qué sentimiento o emoción está protagonizando, está absorbiendo ese momento. Así hemos hecho con los demás personajes, qué vínculo tenemos con ellas. Ahora vamos a hacer qué vínculo tiene la historia conmigo. Es una historia en la cual yo estaba irritada, estaba enamorada, estaba eufórica, estaba deprimida, Ese es el título un poquito, ¿vale?, de protagonismo de la historia. Encerrada en mí misma, abierta al mundo, solidaria, lo que sea. No hace falta ni que sea positivo ni negativo. Una vez que tenemos esa historia, ¿vale?, ese título de esa historia, tenemos los personajes, tenemos la fuerza inicial que va a dirigir la historia, que va a ser ese título, ¿de acuerdo? Cierra un momento los ojos, después de ver desde tu nombre hasta todo el esquema que hemos hecho, cierra los ojos y recuerda ese momento. O piensa en ese momento. Piensa en la acción que sucedió. Ahora vamos a darle movimiento. ¿Qué sucedía? Cierra los ojos y vuelve a ese instante. ¿Qué sucedió? O imagina aquello que crees que va a suceder, si es que la historia nunca había sucedido. Y detén en ese instante esa historia, como si fuera una película y has apretado un momento al pause, e imagínate que sobre cada uno de esos personajes aparece su nombre de mentira, su nombre en la historia. Ahora, imagina
que el lugar no es donde sucedió, sino donde tú has puesto ahora que sucedió. Y cuando ya tengas a todos los personajes con su rol, su nuevo rol asumido, incluso el tuyo, en esa situación, y en ese espacio que es diferente y distinto, vuelve a darle al play y mira si la situación cambia. Obsérvala si sucede de un modo diferente. Y detente. Vuelve a abrir los ojos. Vuelve a mirar a la hoja donde has escrito todo esto. Vuelve a mirar las líneas de vinculación con esas personas y tienes un momento más para, si quieres rectificar algún punto, después de la nueva experiencia que has tenido al visualizar esta historia en un contexto y con unos nombres distintos. Si hay en algún caso que haya variado alguna de las palabras que has puesto, porque en la historia que ahora acabas de vivir, al cerrar los ojos nuevamente, quizá haya cambiado algo, no solamente el nombre o el lugar, sino que a lo mejor ha cambiado lo que tú creías que sentías en ese momento y te vinculaba con esa persona. Y lo más importante, vuelve a observar el título que te vincula contigo misma de la historia y repásalo por si le quieres cambiar el nombre.